Dios filosófico. Philip Meilander utilizó en su filosofía pesimista el concepto de un Dios nihilista que rechaza la existencia y la creación. Según Meilander, Dios creó el mundo como una expresión de su propia ansiedad existencial y su necesidad de negarse a sí mismo mediante la creación de algo distinto a él. Pero esta creación, según él, es una mera ilusión, una manifestación del sufrimiento humano y la incapacidad de comprender la verdad de la inexistencia de Dios. En resumen, Meilander utiliza una imagen de Dios basada en el nihilismo, que enfatiza la disolución y la aniquilación en lugar de la creación y la existencia. Philip Meilander es conocido por su filosofía metafísica y nihilista, y su obra principal, La filosofía de la liberación, presenta una visión filosófica que se basa en la idea de un Dios filosófico. En su obra, Meilander propone que Dios es un ser que, en lugar de ser el creador y gobernante del mundo, es la propia realidad en sí misma. Meilander considera que Dios es una fuerza creativa y destructora que tiene como objetivo final la liberación del sufrimiento del ser humano. Para él, el universo es una entidad autodestructiva que busca la liberación de su sufrimiento a través de la realización de la humanidad en la forma más perfecta posible hacia el no ser. El Marqués de Sade no utilizó un Dios filosófico en particular. De hecho, su filosofía se caracteriza por un rechazo total de la religión y la moralidad convencional. Sade creía en la satisfacción de los impulsos y deseos más extremos y argumentaba que el placer es el único objetivo valioso en la vida. En su obra, la figura divina está a menudo ausente o es ridiculizada. En lugar de ello, Sade enfatiza el papel del individuo en la creación de su propia realidad, lo que sugiere una especie de autodios o soberano individual que tiene total control sobre su destino. En resumen, el Marqués de Sade no usó una figura divina específica en su filosofía, sino que rechazó por completo la religión y desarrolló una visión del mundo que prioriza la libertad y el placer individual. Émile Cioran no usó un Dios filosófico en particular. De hecho, la filosofía de Cioran se caracterizó por una crítica contundente a la religión y la filosofía tradicionales, incluyendo la idea de Dios. En sus obras, Cioran argumenta que la vida es absurda y que la humanidad está condenada a sufrir. Para él, cualquier creencia en un ser supremo o en un sentido último en el universo es una ilusión. En su lugar, Cioran enfatiza la importancia de la desesperación y la negación, argumentando que la aceptación del dolor y la angustia son esenciales para el desarrollo personal y la comprensión de la existencia humana. En resumen, Émile Cioran rechazó la idea de un Dios filosófico específico y desarrolló una filosofía pesimista y nihilista que enfatizaba la importancia de la negación y el sufrimiento como partes esenciales de la vida humana. Diógenes, el filósofo griego, es conocido por ser un pensador escéptico y crítico de muchas de las ideas filosóficas y religiosas de su época. No se sabe que Diógenes haya utilizado un dios filosófico en particular en su filosofía. De hecho, él a menudo desafiaba las creencias religiosas tradicionales y se burlaba de los esfuerzos de los filósofos por entender los misterios del universo y la divinidad. Diógenes creía que los humanos deben vivir de acuerdo con la naturaleza y vivir en armonía con ella, en lugar de tratar de entender y controlar los misterios divinos. Esta perspectiva sugiere que Diógenes no dependía de un dios filosófico específico para su comprensión de la vida y el universo. En cambio, valoraba la experiencia directa de la vida y la observación de la naturaleza como herramientas para comprender el mundo. Al-Ma'arri era un filósofo y poeta árabe que se destacó por su escepticismo y su preocupación por la justicia social. Su dios filosófico era un ser impersonal que no estaba interesado en las acciones humanas ni en el cumplimiento de las leyes religiosas. Al-Ma'arri creía que la moralidad era independiente de la religión y que las leyes humanas deberían estar basadas en la razón y en el bienestar común en lugar de en la autoridad divina. En resumen, su dios filosófico era un concepto abstracto más que una figura divina antropomórfica. Aristóteles no se enfocó en la creación de un dios filosófico en particular.
Su filosofía se centraba más en la lógica, la ética, la política y la ciencia natural. En su obra, Metafísica, Aristóteles habla de la existencia de un primer motor inmóvil que es la causa de todo movimiento en el universo. Si bien algunos filósofos han interpretado esta idea como una concepción de Dios, Aristóteles no hizo referencia directa a un Dios antropomórfico con características divinas específicas. Agesías de Cirene fue un filósofo griego que perteneció a la escuela cirenaica, una escuela filosófica que se centraba en la búsqueda de la felicidad individual. No es conocido que Agesías haya creado un dios filosófico específico en su obra. Sin embargo, se sabe que los cirenaicos enfatizaban en que solo se podría buscar la felicidad en la vida presente y que ésta solo podía ser alcanzada a través del placer, por lo que su filosofía giraba en torno a la experiencia y el hedonismo. No hay referencias a un Dios específico en sus escritos. Jesús de Nazaret, según los Evangelios del Nuevo Testamento, enseñaba que Dios Padre es el creador y sustentador del universo y el único Dios verdadero. Jesús no creó un Dios filosófico específico en sus enseñanzas, pero enfatizaba en la relación personal que se debía tener con Dios Padre como un Padre amoroso en quien se puede confiar. Jesús enseñó que Dios es bueno, justo y misericordioso, y que su amor por la humanidad lo llevó a enviar a su Hijo unigénito para salvar a la humanidad del pecado y la muerte. En resumen, la enseñanza de Jesús se centró en la relación personal del ser humano con Dios Padre como el ser supremo y creador del universo. Takuan Sojo, un monje zen japonés del siglo XVII, no se centró en la divinidad o en un dios filosófico específico en sus enseñanzas. En cambio, abogó por una comprensión de la naturaleza última de la realidad a través de la meditación y la práctica espiritual. Se concentró en la idea de la unidad de todas las cosas y la interconexión de todo lo que existe, lo que se conoce como el concepto de no dualidad. Takuan Sojo enfatizó la importancia de la autodisciplina y la autosuperación para comprender la naturaleza de uno mismo y el universo en su totalidad, en lugar de depender de conceptos teológicos específicos o una comprensión limitada de la divinidad. En resumen, la filosofía de Takuan no se centra en Dios o una deidad específica, sino que se enfoca en la experiencia directa de la realidad última a través de la meditación y la práctica espiritual. Además, enfatiza la idea de la responsabilidad personal y la libertad individual para alcanzar la iluminación espiritual, en lugar de depender de una autoridad externa o divina. En este sentido, la filosofía de Takuan Sojo puede considerarse como una expresión del Zen japonés, una corriente filosófica y espiritual que se enfoca en la experiencia directa y la autorrealización. Carlo Michelstaedter no usaba un dios filosófico en su pensamiento. De hecho, su obra se centra en la afirmación de la existencia humana como única realidad, independiente de cualquier concepto supuesto o teórico, incluyendo la religión o la metafísica. Para Michelstaedter, la única forma de encontrar el sentido de la existencia es a través de una comprensión profunda y personal del propio ser, y no a través de la adhesión a algún sistema filosófico o religioso prefabricado.